Radio. Hueso largo y par que constituye la parte externa del esqueleto del antebrazo. Como en todo hueso largo, vamos a estudiar dos extremos y una porción media llamada diáfisis o cuerpo. Este hueso que estamos observando es del lado izquierdo por las siguientes razones. De los dos extremos que presenta este hueso, el extremo más voluminoso va a constituir el extremo inferior o extremo distal. Además, observamos que en la parte externa de este extremo presenta una gran saliente ósea que recibe el nombre de apófisis estiloides del radio. Otra razón para considerar que este hueso es del lado izquierdo es que esta eminencia ovoidea, que forma parte del extremo proximal, llamada tuberosidad bicipital, tiene una situación antero-interna. Otra razón es que de sus tres bordes, el borde medial o interno, como podemos observar, es cortante. Esta y otras razones usted puede considerar para señalar que el hueso que usted está estudiando es del lado derecho o izquierdo. En este caso, el radio que están ustedes observando corresponde al lado izquierdo. A continuación, vamos a estudiar los extremos y empezaremos con el extremo proximal. El extremo proximal o superior del radio nos ofrece cabeza, cuello y tuberosidad. La cabeza del radio presenta la forma de un segmento de cilindro y en ella vamos a estudiar dos caras y un perímetro. La cara inferior se suelda al cuerpo del hueso. La cara superior presenta una depresión que recibe el nombre de cúpula o cavidad glenoidea radial, la cual sirve para unirse con esta eminencia esférica que se llama cóndilo humeral y de esa manera formar parte de la articulación del codo o articulación húmero radiocubital. El perímetro de la cabeza del radio también es articular. Y esta superficie articular se va a unir con otra que tiene forma de semiluna y que se localiza en la parte externa de la apófisis coronoides del cúbito. Esta cavidad articular que nos ofrece el cúbito recibe el nombre de cavidad sigmoidea menor y se va a unir con el perímetro del radio para formar la articulación radiocubital superior, una articulación que es sinovial tipo trocoides y que está en relación con los movimientos de supinación y pronación.
La porción estrecha del extremo distal del radio recibe el nombre de cuello. Y luego tenemos pues la eminencia ovoidal de situación anterointerna que va a prestar inserción al tendón inferior del bíceps. Por esta razón, esta eminencia se va a llamar tuberosidad bicipital. Extremo distal del radio. Presenta la forma de un prisma cuadrangular de vértice truncado y superior que se va a confundir con el cuerpo del radio. Este extremo distal del radio nos ofrece una cara anterior, una cara medial, una cara posterolateral y otra posterior. La cara posterolateral está separada de la posterior por esta eminencia robusta que recibe el nombre de tubérculo de Lister o tubérculo dorsal. Entonces, el tubérculo de Lister o tubérculo dorsal separa la cara posteroexterna de la posterior. El extremo distal también presenta una cara inferior y de la parte externa de esta cara inferior se desprende esta prominencia ósea que recibe el nombre de apófisis estiloides del radio, en cuya base se va a insertar el músculo brachiorradial o supinador largo. Recordemos que la apófisis estiloides del radio desciende más que la apófisis estiloides del cúbito. Desciende aproximadamente 1 centímetro más que la del cúbito. Relación importante que tenemos que tener presente en las fracturas del extremo distal del radio y el cúbito. Cara inferior del radio. Tiene forma triangular y está subdividida por una cresta anteroposterior en dos carillas. Una carilla externa que se va a unir al hueso escafoides y otra interna cuadrilátera que se va a unir al hueso semilunar. Y de esta manera, el extremo distal del radio por su cara inferior va a formar parte de la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca, una articulación sinovial tipo condilia. Cara medial. Nos ofrece una carilla semilunar articular que se va a unir con el extremo distal del cúbito que recibe el nombre de cabeza del cúbito. Y de esta manera va a formar la articulación radiocubital inferior. Ahí estamos observando el extremo distal del cúbito, lo que se llama cabeza. Ella se va a unir con la cavidad sigmoide del radio y va a formar la articulación radiocubital distal o radiocubital inferior. Cara postero-externa del radio. Es vecina a la apófisis estiloides. Esta cara postero-externa, como podemos observar, está subdividida por esta ligera eminencia en dos canales. Un canal externo y otro interno.
El canal externo va a dar paso a los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar, mientras que el canal interno de la cara posteroexterna va a dar paso a los tendones radiales externos, primero y segundo radial externos. Cara posterior. Igual que la cara anterior, está subdividida por una ligera cresta en dos canales, un canal externo y un canal interno. Por el canal externo va a pasar el tendón del extensor largo del pulgar, y por el canal interno va a pasar el tendón del extensor común de los dedos y extensor propio del dedo índice. Caras del radio. Nos ofrece tres caras: cara anterior, cara externa y cara posterior. Presenta las mismas caras que el cúbito, es decir, repito, cara anterior, cara posterior y cara externa. Tres bordes: borde interno, borde anterior y un borde posterior. Cara anterior del radio. En ella se va a insertar en sus 2/3 superiores el músculo flexor largo del pulgar, y en su cuarto inferior se va a insertar el músculo pronador cuadrado. Cara externa. En la parte superior de la cara externa va a prestar inserción al músculo supinador corto, y en la parte media de la cara externa se va a insertar el músculo pronador redondo.